Vamos a ver una configuración que es la configuración de polarización fija. La configuración de polarización fija es esta que está acá, donde tengo una fuente de tensión continua conectada con la resistencia de colector al colector y la resistencia de base, y tengo como entrada acá una señal de entrada en corriente alterna con un capacitor de acople y una señal de salida que se toma en el colector con otro capacitor de acople, y el circuito es un de emisor común, bien, donde acá tengo separado esta entrada, que si se fijan es la misma porque está conectado a la misma fuente, o sea, no se hizo nada más que abrirla, pero está conectada a la misma fuente. Y acá el análisis en continuo implica que los capacitores, a la reactancia capacitiva, al depender de la frecuencia inversamente, son inversamente proporcionales. Al ser continuo la frecuencia es cero y por lo tanto, al ser la reactancia capacitiva dependiente de la frecuencia de manera inversa, una constante sería una reactancia infinita, por eso se lo pone como circuito abierto, y se procede a este análisis en continuo que va a establecer el punto de trabajo, donde tengo una corriente de base acá y una corriente de colector acá que baja de arriba hacia abajo. Una tensión colector-emisor entre el colector y el emisor, y una tensión base-emisor entre la base y el emisor. Lo que vamos a tener es el análisis para esta malla de acá. Si hacemos ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos VCC menos la caída de potencial en la resistencia de base, menos la tensión de base emisor, que sería esta expresión acá. La tensión de RB sería la corriente de base por la resistencia de base. Si de acá despejo IB, me queda que es VCC menos VB sobre RB, es la forma en que yo establezco la corriente de base. Y para esta malla de acá, por ley de voltaje de Kirchhoff, tengo VCC menos la caída de potencial en RC menos la tensión colector emisor, que es lo que aparece escrito acá de manera inversa, cambiado de signo. Si yo despejo de acá VCE, me queda que VCE es igual a VCC menos IC por RC. Si se fijan, esta ecuación que acabamos de encontrar para la segunda malla genera una recta. Esta recta tiene pendiente negativa. Bien, si se fijan acá, la recta esta está definida por esta ecuación, donde los puntos importantes son cuando VCE vale 0 voltios, tengo este caso de acá abajo, donde si hago 0 este valor, me queda que IC es VCC sobre RC, y eso me da este punto de acá arriba, y el punto de acá abajo me lo da cuando IC vale 0. Cuando IC vale 0, hago 0 este término, y me queda que VCE es VCC. Entonces estos puntos son los puntos máximos. Acá tendré la corriente de colector máxima y la tensión colector emisor máxima, y entre estos dos puntos puedo trazar mi recta de carga. Esta recta de carga corta en el punto donde tengo la curva que coincide con la respuesta y a una corriente de base determinada del punto este quiesciente. Bien, entonces acá cuando dice IC 0 mA cuando marca el eje horizontal, y la VCE 0 voltios cuando marca el eje vertical. Acá podemos ver cómo se modifica el punto Q a medida que yo analizo todo sobre la recta de carga, y lo que haría sería cambiar los valores de la corriente de base a medida que yo aumento la corriente de base, solo la corriente de base. Este punto Q se desplaza a través de la misma línea, de la misma recta de carga hacia arriba. Bien. Y si, por ejemplo, tuviera que mantengo la alimentación del circuito, pero empiezo a hacer crecer la resistencia de colector con R3 mayor que R2 mayor que R1, lo que tengo es que cuanto más grande la resistencia, más para abajo se va esta corriente de colector máxima. Bien, y la curva, bueno, la recta de carga también se va aplanando, o sea, va bajando su pendiente, y para una corriente de base constante el punto Q se desplaza hacia la izquierda. Bien, esos son dos de los posibles cambios que pueden haber, porque se pueden hacer variar los parámetros y ver cómo se comporta el punto Q en función de los elementos de la red.